La pandemia es la emergencia sanitaria más urgente del momento, pero hay otras preocupantes epidemias a las que se le está dando mucha menos atención. En esta edición de Efecto Naim, exploramos las crisis de salud pública que se han exacerbado con la COVID-19. Además, la nutricionista Mariam Nessel nos revela por qué detrás de algunos alimentos que dicen ser buenos para la salud, hay más marketing que ciencia. Y le mostramos los bochornosos incidentes que sufrieron políticos y periodistas en plenas videoconferencias de trabajo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. La pandemia del coronavirus, del COVID-19, nos ha cambiado la vida a todos. Esa pandemia, que es tan importante, sin embargo, ha hecho que descuidemos otras epidemias que han estado con nosotros y siguen estando, pero se han agudizado debido al coronavirus. En Europa, las llamadas de mujeres que son víctimas de violencia doméstica aumentaron en 60%. Igualmente los casos del abuso de menores, problemas de salud mental. Es decir, hay todo un universo de otros problemas de salud que estaban subyacentes allí y que fueron exacerbados por la pandemia, y que a pesar de ser importantes, la pandemia es tanto más importante que no se les da la suficiente atención. Los voy a llevar a diferentes países para ver cómo estas otras manifestaciones de epidemias están teniendo consecuencias sobre la gente. Miren. Solo en 2019, en México murieron 3.000 mujeres a manos de sus parejas o familiares, una de las cifras más altas de América Latina. Algunas logran escapar a situaciones de violencia doméstica antes de que sea demasiado tarde. El miedo recorría mi cuerpo, salgo y hacia la noche. Dije, hoy se termina todo esto, hoy voy a tomar la decisión y me voy a salir. ¿A dónde? ¿Cómo? No lo sé, la verdad es que no lo planeé. Pero durante la pandemia, incluso aquellas que consiguen la valentía y los medios para salir deben permanecer confinadas en casa con sus abusadores. Así, desde marzo de 2020, la organización mexicana Red de Refugios para Mujeres registró un aumento del 77% en la cantidad de mujeres que atendieron por agresiones domésticas y del 60% en las llamadas para denunciar este tipo de abuso. Sin embargo, esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando una periodista lo cuestionó al respecto. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. Está demostrado. Entonces, vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres. México no es un caso único. Las Naciones Unidas calcula que por cada 3 meses que permanecemos en confinamiento, se suman 15 millones de casos de violencia doméstica en todo el mundo. Y esa cifra incluye a otro tipo de víctimas más silenciosa: los niños. Según UNICEF, antes de la llegada del coronavirus, 3 de cada 4 niños sufrían alguna forma de maltrato en sus casas. Y desde marzo de 2020, solo en Reino Unido, se ha registrado un aumento del 20% en las llamadas para denunciar abuso infantil. Los niños y las mujeres son a su vez el grupo más vulnerable frente a otro fenómeno que ha empeorado durante la crisis sanitaria de la COVID-19. La trata de personas. Hablamos con el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, Pierre Lapac. Dado los cierres de colegios, desalojamientos y necesidad de alimentación
Las redes de crimen organizado, que son muy activas, han encontrado el escenario propicio para la explotación de personas, principalmente aquellas en situación de extrema necesidad. A su vez, han percibido una reducción en la capacidad de respuesta de los operadores de justicia por razón del confinamiento y por ende espacio para desarrollar sus actividades criminales y menores riesgos de captura y enjuiciamiento. Lamentablemente, mientras las medidas para contener el virus sigan generando pérdida de empleos, es probable que aumente el número de personas vulnerables a estos agentes malignos. De hecho, un estudio de las Naciones Unidas publicado en junio de 2020 afirma que antes de acabar el año, unas 50 millones de personas podrían caer en pobreza extrema, impulsándonos hacia la peor crisis alimentaria de los últimos 50 años. Esa misma organización también sonó las alertas sobre el estado de salud mental global, subrayando los efectos psicológicos que puede tener el aislamiento, la incertidumbre y la crisis económica provocadas por la pandemia. Los primeros estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud indican que cuando termine la pandemia se verá un aumento en los casos de adicción tecnológica, así como de casos de depresión y ansiedad. Uno de los fenómenos que más llama la atención es que son los jóvenes quienes registran un mayor número de incidencias en este ámbito. Así lo explica la psicóloga Cecilia Sánchez Marín. El por qué las personas de mayor edad están llevando mejor esta situación a nivel de psicológico, pues posiblemente es porque también a lo largo de su vida han ido generando recursos psicológicos que a lo mejor la gente más joven aún no tiene. También es cierto que la gente más joven tiene muchas más actividades en su día a día, tiene muchas más contacto social con amigos, con familiares, un contacto más directo que la gente mayor. Entonces, al privarles de ese contacto social a la gente joven, pues su estado de ánimo ha bajado, su nivel de felicidad, su sensación de pérdida de libertad. Ante este panorama, hay iniciativas asequibles que buscan ofrecer apoyo, como terapeutas y grupos en línea. En Canadá, por ejemplo, una empresa telefónica está regalando celulares prepagos para ayudar a mujeres a denunciar maltrato doméstico. Pero para remediar estas crisis tan diversas de manera efectiva, los gobiernos deben comenzar por reconocer la gravedad de la situación y priorizar la implementación de programas de prevención y respuesta. De lo contrario, las consecuencias se seguirán sintiendo durante años, incluso una vez finalizada la pandemia. No podemos detenernos en una sola crisis, tenemos varias y estamos destinados a tener que enfrentarlas todas. Y al regresar a la pausa les voy a cambiar de tema, les voy a hablar de comida. Una de las expertas más reconocidas del mundo en el área de nutrición nos va a explicar algunas de las cosas que están sucediendo en ese sector. No se vayan. Usted lo sabe, una vez a la semana aparece una dieta milagrosa de cosas que hay que hacer, cosas que hay que comer, cosas que hay que dejar de comer. Por muchísimos años los huevos fritos eran una amenaza, el colesterol y demás, y resultó ahora que los huevos fritos se deben comer sin ningún tipo de temor. El chocolate negro es curativo, y en fin, las comidas que se ponen de moda, tanto aquellas que es obligatorio comer como aquellas que es obligatorio dejar de comer. Para aclararnos este panorama y entender qué es lo que hay detrás de estas modas, tenemos una conversación con la doctora Marion Nestlé. El equipo de Efecto Naim estuvo preguntándole su opinión sobre todos estos temas. Ella es una de las más reconocidas expertas del mundo en este tema. Tiene una maestría en nutrición y un doctorado en biología molecular de la Universidad de Berkeley. Ha sido profesora de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Cornell, asesora del gobierno americano, autora de más de 10 libros y recientemente sacó un nuevo libro cuyo título es muy revelador. Se llama Una verdad desagradable. Cómo las empresas alimentarias distorsionan la ciencia de los alimentos. Es desde esta perspectiva que ella nos va a guiar por este mundo
de las dietas, de las comidas, de las cosas que debemos evitar y las cosas que sí debemos comer. A continuación. En 2008, empresas de alimentos como Kellogg's, Kraft y Unilever diseñaron el programa Smart Choices o Decisiones Saludables. Este programa buscaba ayudar a los consumidores a identificar aquellos productos considerados más saludables. Las empresas le pagaron cientos de miles de dólares a asociaciones profesionales de nutrición para que le dieran el visto bueno a sus productos procesados. Así, el cereal azucarado Fruit Loops y los bagels rellenos de queso crema Kraft acabaron con una engañosa marca de verificación verde que los calificaba como una mejor opción. Pero esta calificación no especificaba que el patrón de comparación era, por ejemplo, una dona. Marion Nestle, autora del libro Una verdad desagradable, ha documentado cómo las industrias de alimentos financian investigaciones para ayudar a promover sus productos. Cualquier afirmación de que un alimento es bueno para la salud debe estar respaldada por investigaciones científicas. De lo contrario, ninguna compañía puede hacer afirmaciones de este tipo. Pero yo me pregunto, ¿quién financió esas investigaciones? ¿Cómo las llevaron a cabo? ¿Fueron diseñadas con propósitos de mercadeo o con el objetivo de entender el impacto de ese alimento en la salud en general? Nestle explica que esta relación entre científicos y la industria de la comida puede ser complicada, pues las compañías tienen un propósito fundamental: ganar dinero. Y afirmar que un alimento tiene propiedades saludables vende. En América Latina, en Asia, en India, en cualquier lugar donde se venda comida, las compañías de alimentos están intentando descifrar cómo pueden vender la mayor cantidad posible de sus productos, puesto que funcionan como cualquier otro negocio. Su principal trabajo es vender y generar ganancias para sus inversores. No son agencias de servicios sociales, no son organizaciones de salud pública. El fabricante de jugo de granada POM Wonderful, por ejemplo, utilizó frases como terapia para el corazón y engañe a la muerte para alardear sobre su producto. POM Wonderful pagó $35 millones por 100 estudios diseñados para respaldar esas afirmaciones. Pero la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos aseguró que las investigaciones tenían defectos importantes y que la evidencia científica disponible no puede comprobar que el jugo de granada POM puede tratar o prevenir enfermedades. ¿Cómo entonces pudo POM promover su producto de esta manera? La clave está en los beneficios que podrían tener las granadas, que son una buena fuente de fibra, antioxidantes y vitaminas. En muchos casos hay evidencia sustentada e independiente de los potenciales beneficios de ciertos alimentos. Pero estos beneficios dependen de otros factores, que con frecuencia aparecen en letras pequeñas en las etiquetas, como una dieta baja en grasas saturadas y colesterol y rica en alimentos de origen vegetal. Un alimento nunca puede hacer gran diferencia por sí solo. Hay que evaluar las dietas en general y todos los alimentos que la persona ingiere, junto con la cantidad de alcohol que consume, si fuma o no y cuánto ejercicio hace. Hay que evaluar todos los factores. La idea de que un solo alimento hará una gran diferencia no tiene sentido. Las investigaciones financiadas por las industrias de alimentos también buscan desacreditar las evidencias que sugieren que sus productos podrían ser dañinos para la salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y otros científicos independientes recomiendan consumir máximo 3 porciones de carne roja a la semana y limitar los embutidos. La evidencia indica que estos alimentos aumentan el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, pero los estudios financiados por la industria cárnica concluyen que la carne, incluso en cantidades superiores a las recomendadas, es nutritiva, necesaria y segura. Ante estudios que se contradicen y empaques que buscan convencer mediante publicidad engañosa, ¿qué puede hacer el consumidor para protegerse? Bueno, primero le digo a las personas que usen el sentido común. Si le venden el alimento como si fuese un milagro, probablemente no lo es. Si le dicen que todo lo que sabe sobre la nutrición está mal, la ciencia no funciona así. Entonces, hay que ser escépticos.
So you need to be skeptical. Los gobiernos, por su parte, deben establecer lineamientos más estrictos en cuanto a los empaques de los alimentos y las metodologías de los estudios. Y los expertos en nutrición deben impulsar en la medida de lo posible la investigación independiente, pues los consumidores merecen sistemas de alimentación más saludables, sostenibles y transparentes. Ya lo ven, en este mundo de las dietas hay tantas mentiras, mitos y manipulaciones como en el mundo de la política. La diferencia es que en el caso de las dietas es lo que nosotros ingerimos y más directamente nos afecta. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Vamos a reconocer, y como genios memorables de la semana, a un grupo de políticos y de periodistas que se han destacado por sus torpezas en el manejo del teletrabajo. Se van a divertir, se van a reír, ya van a ver. No se vayan. Como saben, en esta sección de genialidades memorables que siempre presentamos en el programa, reconocemos a un genio, lo que llamamos un genio memorable, que no es otra cosa que alguien que ha cometido una torpeza o muchas veces ha cometido cosas peores que una torpeza. En este caso les presento las aventuras con el teletrabajo y el trabajo que están pasando algunos políticos tratando de manejar o de no manejar las nuevas tecnologías que ayudan a trabajar a distancia. Miren. El 22 de abril de 2020, el gabinete del gobierno de Gales tuvo una reunión por videoconferencia. Y en medio de la sesión, el ministro de Salud, Von Gethin, intervino con este mensaje sobre una de sus colegas. I tell you what, I know Jenny is regularly right at the end. It's like, what the is the matter with him? I expect Di to be a little bit. Turn his microphone off. Jenny as well. Gethin no se dio cuenta de que su micrófono estaba prendido y todos escucharon su opinión poco halagadora sobre la diputada Jenny Rathbone. La senadora mexicana Marta Lucía Mitchell más bien se le olvidó que tenía la cámara encendida. Así terminó cambiándose de ropa frente a políticos y periodistas durante una reunión sobre la economía del país. Para algunos, aparecer con poca ropa en una videoconferencia no es ningún accidente. El reportero estadounidense William Reeve apareció en el programa de noticias Good Morning America trabajando desde su casa. Quizás demasiado cómodo. Oh, wow. Al final de la entrevista se reveló que su atuendo era formal solo de la cintura para arriba. El periodista español Alfonso Merlos también protagonizó una videollamada escandalosa, pero no era él quien estaba desvestido. Mientras hablaba sobre la pandemia del coronavirus en el programa Estado de Alarma, una mujer en ropa interior cruzó detrás de Merlos. El momento bochornoso provocó mucha atención en las redes sociales cuando resultó ser que la mujer del video no era su pareja. Pero quizás nadie metió la pata como Chris Platzer, un miembro de la Comisión de Planificación Urbana en la ciudad de Vallejo, en el estado de California, en Estados Unidos. Delante de sus compañeros, Platzer bebió cerveza y maltrató a su propio gato. Desde entonces, Platzer ha renunciado a su cargo, pero no se sabe nada de su gato. Genios memorables en tiempos de coronavirus. Si usted detecta algunos de estos, especialmente aquellos que se equivocan manejando las técnicas del teletrabajo, avísenos. Envíenos un mensaje a mi cuenta personal de Twitter, @MoisésNaim, o a la del programa, @EfectoNaim. El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, de algunas maneras muy grandes, muy fundamentales, muy dolorosas y muy tristes, y también en maneras menos importantes, pero que cambian nuestra manera de vivir en muchos sentidos. A continuación les vamos a mostrar un catálogo de diferentes cambios en hábitos, costumbres, conductas, prácticas de la gente en estos tiempos de coronavirus. Miren. Los partidos de fútbol en tiempos de COVID-19 no admiten ni celebraciones en equipo tras un gol, ni aglomeraciones en las gradas.
Por eso, algunos organizadores han recurrido a incluir un público virtual en las transmisiones televisadas de los partidos. Esta solución no le ha gustado a muchos fanáticos, pues les recuerda a un videojuego. Las graduaciones también se han digitalizado, como ocurrió en Colombia, donde robots vestidos con toga y birrete recibieron los diplomas en lugar de los estudiantes. Y algunos restaurantes que han comenzado a atender al público a menor capacidad buscan llenar los espacios vacíos con una nueva clientela. Este restaurante en Estambul, Turquía, sienta maniquíes en las mesas desocupadas, mientras que este en Bangkok, Tailandia, hace lo mismo con pandas de peluche. Por su parte, el club nocturno Lucky Devil Lounge, en el estado de Oregon, en Estados Unidos, ha comenzado a ofrecer espectáculos a sus clientes sin salir del carro, para mantener así el distanciamiento social. Desde el auto también se disfrutan los conciertos, como este que se organizó en el estacionamiento del aeropuerto de Zagreb, en Croacia. Estos fanáticos en un concierto de K-pop en Seúl, Corea del Sur, acompañaron sus aplausos con luces parpadeantes y bocinazos. Y hasta el amor se ha tenido que adaptar a la pandemia. En Córdoba, Argentina, Diego y Sofía no quisieron postergar su boda por la cuarentena. Decidieron casarse por videollamada y se conectaron con familiares y amigos en todo el mundo. Esta fórmula ha sido copiada por más de una pareja. La capacidad de adaptación del ser humano es siempre sorprendente. No deja de sorprendernos nuestra capacidad de buscarle la vuelta a las circunstancias que nos da la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya entretenido, espero que les haya interesado y espero que estén de nuevo con nosotros la semana que viene. Hasta pronto.